Hay un factor que tenemos en común todas las personas que queremos vivir una vida digna y que luchamos por vivir una vida superior a la media y que no queremos vivir una vida mediocre, y es que tomamos la decisión de empezar de cero. Y no una ni dos veces, sino tres, cuatro, cinco, las que hagan falta hasta conseguirlo. Y es que al final, personas como nosotros somos conscientes de que para vivir una vida digna, una vida superior a la media, y una vida que nosotros veamos y digamos, wow, estoy orgulloso de todo lo que he construido, sabemos que tenemos que dejar cosas atrás. Tenemos que dejar atrás personas, tenemos que dejar atrás oportunidades, tenemos que dejar atrás una versión de nosotros mismos que ya no nos sirve, que es insuficiente y que nos lastra y no nos ayuda a cumplir nuestros objetivos. Y para eso tomamos la decisión de empezar de cero. Y hoy quería hacer este vídeo por si tú te encuentras en ese momento, de que acabas de empezar de cero, o estás con el rum rum en la cabeza, de saber que puedes hacer algo más con tu vida, de saber que tú no estás hecho para la vida que estás viviendo, de mediocridad, y tienes pensado empezar de cero. Y en el vídeo de hoy quiero hablar de por qué es tan complicado empezar de cero, y creo que estoy en el momento adecuado para hablar de ello, porque si tuviese que llamar a este año, si tuviese que ponerle un título a este año 2025, lo llamaría el año de empezar de cero. Y es que al final este año he tenido que empezar de cero varias veces, que reinventarme de formas que ni conocía. Y para que tengas un poco de contexto, no quiero contar aquí mi historia en general porque quiero hacer un vídeo específico más adelante que sea full enfocado en mi historia. Pero para que tengas un poquito de contexto, desde 2020 hasta 2024 yo estuve viviendo en Murcia, porque yo estaba estudiando allí una carrera universitaria. ¿Vale? Yo soy de Alicante y siempre había vivido en Alicante con mis padres hasta el 2020, que yo tenía 17 años, que decidí irme a Murcia a estudiar a la universidad y estuve allí pues lo que duró la carrera, ¿no? 4 años, de 2020 a 2024. Mientras yo me sacaba la carrera, yo estaba emprendiendo, tenía pues mis negocios, mis proyectos, mis emprendimientos, y con eso yo generaba mi dinero para no tener que pedirles dinero a mis padres, ¿vale? La cuestión es que cuando yo terminé la carrera, yo tomé la decisión de volver a casa de mis padres y centrarme en mis proyectos, en mis emprendimientos, con el objetivo de escalarlos para luego salir de casa de mis padres, ¿no? Y la cosa no sucedió como yo quería. Y es que me encontraba en un momento, cuando terminé la carrera, en el que yo sentía que estaba yendo hacia atrás. Y que estaba yendo hacia atrás porque había salido de casa de mis padres y al terminar la carrera había vuelto. Entonces para mí el volver a casa de mis padres era como, pues eso, como dar un paso atrás. Mis proyectos no estaban escalando, no estaban creciendo al ritmo que yo me pensaba ni me esperaba, y sentía también esa falta de progreso, y poco a poco la mediocridad y el conformismo me iban comiendo. Y mientras todo eso iba sucediendo, paso a paso de repente iba encontrándome cada vez más y más infeliz. Y ahí llegó un punto en el que dije basta. Dije basta porque yo no era la persona, no estaba siendo ni luchando por ser la persona en la que yo me quería convertir. No estaba yendo por el camino que yo quería ir, y al final lo que yo pensaba que me iba a hacer feliz me estaba haciendo cada vez más infeliz. Llegué a estar en un punto colapsado, saturado, y sentí que no podía más. Y ahí fue en diciembre de 2024, antes de terminar el año, cuando dije tengo que reinventarme, tengo que cambiar de mi vida y tengo que empezar de cero si realmente quiero espabilar y quiero ser capaz de vivir una vida grande y una vida digna. Y ahí fue cuando hablé con mi novia, le dije lo que había pensado, que era salir del país, salir de España, en busca de, pues, de más crecimiento, de incomodidad, de salir de la zona de confort. A ella le pareció bien, así que tomamos la decisión en enero de 2025 de venir a vivir a Suiza. Así que prácticamente, como digo, este año 2025 para mí ha sido un año de, pues, de empezar de cero, ¿no? En enero de 2025 vine a vivir a Suiza, y este año han sucedido muchas cosas, y dentro, ya no solo he tenido que reinventarme al venir a Suiza, sino dentro de Suiza han pasado un montón de cosas. He cambiado varias veces de empleo, he tenido que reinventarme, que mudarme varias veces también. Y al final yo estaba viendo esta etapa como algo muy complicado. La realidad es que cuando yo llegué a Suiza no fue algo muy difícil para mí. La verdad, yo ya tenía cierto rodaje en cuanto a temas de mentalidad, yo ya tenía mi mentalidad ciertamente trabajada, y para mí el hecho de venirme a vivir a Suiza no fue
Fue un gran cambio para mi vida, pero no fue algo que se me hizo realmente complicado. La cuestión es que luego, unos meses más tarde, estando ya dentro de Suiza, fue cuando empezaron a llegar las adversidades, los problemas, las dudas, las dificultades, y ahí es cuando comprendí el por qué empezar de cero era tan complicado. Y como digo, quiero compartirlo contigo por si estás en este tipo de situación o tienes pensado empezar de cero, y lo más probable es que te pase. Y lo primero que yo me he dado cuenta que sucede cuando tú empiezas de cero, ya sea que te vayas a un país nuevo a vivir, o que empieces un nuevo negocio, que te cambies de empleo, lo que sea, es que nosotros en nuestra vida cotidiana estamos como una especie de burbuja, estamos en una especie de bola, envueltos con papel de burbuja que nos protege, y es a lo que llamamos zona de confort. La cuestión es que cuando tomamos esa decisión de empezar de cero, lo que hacemos es como coger un cúter y hacer ras, y cortar la bola por la mitad, abrirla y exponernos al mundo y salir de nuestra zona de confort. Y ahí lo que sucede es que nos sentimos desprotegidos. Nuestra mente entra en un estado de alerta, de alarma y de peligrosidad, como si algo malo fuera a suceder. Y tu mente, por mecanismo de supervivencia, lo que va a hacer es enviarte señales a tu mente para autoengañarte y que vuelvas a tu zona de confort. De repente empiezas a tener pensamientos como, ¿es realmente esto lo que yo quiero? ¿He tomado la decisión adecuada? Al final he tomado esta decisión y estoy viviendo peor, o está siendo esto más complicado que en la situación en la que estaba antes. Y la realidad es que todo eso es mentira, es simplemente tu mente intentando autoengañarte porque, como digo, está en estado de alerta y tiene miedo. Quiere que vuelvas a tu zona de confort para sentirse segura, para sentirse en paz, sentir que está tranquila. Y por eso te envía esas señales. Y esa es la primera prueba que vas a tener cuando empiezas de cero y te abres y sales de tu zona de confort. Que tu mente empieza a enviarte señales para que tú vuelvas a entrar a tu zona de confort y vuelvas a esa mediocridad en la que estabas viviendo. Y ahí empieza ya un momento en el que varias personas se caen por el camino, ¿no? Al final, todas las personas que han tenido éxito en la vida han sido capaces de sufrir, de aguantar y de superar con éxito estas etapas y estos engaños que nos pone la mente. Y en esta primera fase es donde unos pocos caen y otros perduran, pero los que caen vuelven, se dan cuenta que vuelven a esa zona de mediocridad, y a los meses vuelven a darse cuenta que algo dentro de ellos les dice, sal, crece, empieza de cero, ¿no? Porque al final es como su versión más elevada de ellos hablándoles para luchar por una vida mejor. Y están muchas veces en esa situación de toma y dame, de salgo, peligro, mi mente me dice que estoy en una situación de peligrosidad, vuelvo al confort. Cuando estoy en el confort me doy cuenta que esto no era lo que quería crecer y vuelvo a salir. Entonces es muy importante que seas capaz de detectar esta etapa para que tu mente no consiga autoengañarte y no vuelvas a tu confort, sino que seas capaz de decir, vale, sé que me estás diciendo esto, sé por qué me lo estás diciendo, lo siento, pero voy a seguir adelante. Y es que aquí viene la segunda cosa que es muy importante bajo mi punto de vista, y es la fe. Y es que al final, cuando tú empiezas de cero, tienes que ser capaz de ver en tu imaginación algo que no eres capaz de ver con la vista. Porque cuando empiezas de cero, no obtienes resultados al momento. Entonces no tienes una prueba fehaciente que te diga que lo que has hecho es lo correcto. Tienes que tú ser capaz de verlo en tu mente, en tu imaginación, en tu visión. Tienes que ser capaz de ver ahí vale, sé que estoy haciendo lo correcto, aunque no sea capaz de verlo aún, digamos, materializado en el plano físico. Y es que todas las cosas se crean dos veces, primero en el plano mental y luego en el plano físico. Y todas las personas que han construido una vida digna de ser vivida dentro del plano físico es porque primero la imaginaron en el plano mental y luego fueron tomando las acciones necesarias para que todo eso que antes solo era una idea, solo era un pensamiento, un sueño o un objetivo que tenían, fuera construyéndose y materializándose en la vida real. Entonces, en este punto es también donde se demuestra la fe que tú tienes y donde se demuestra si realmente eres capaz de seguir aunque no veas resultados. Y es que en este mundo estamos programados para pensar, nos han hecho pensar que tienes que ver para creer, ¿no? Que tú no tienes que creerte algo que no ves,
La típica frase de, no, es que si yo no lo veo, no lo creo. Y cuando creces un poco y cuando entras un poco en este mundo del emprendimiento y del desarrollo personal, te das cuenta que es completamente al revés. Que primero tienes que creer para luego poder ver. Porque si tú no crees en algo, no vas a luchar y tomar las acciones necesarias para construir ese algo. ¿Tú te crees que el dueño de Lamborghini, el que inventó la marca, tú te crees que él primero vio un Lamborghini y luego ya dijo, ah, vale, ya me lo creo, ya me creo que se puede crear esta marca, que se puede crear... No, él primero lo creó en su cabeza, lo creó en el plano mental y ya luego lo transcribió mediante sus acciones al plano físico. Y eso solo se consigue con la fe. Tú tienes que ser capaz de tener la fe suficiente de que aunque tú no veas resultados físicamente, lo que tienes en la mente tú vas a ser capaz de imprimirlo en tu plano físico al cabo del tiempo. Por supuesto, esto no va a ser automático, no es algo que tú tengas fe, hagas así y se imprima. No, es algo que tú necesitas darle tiempo a la idea para que madure, para que crezca, para que tú te conviertas en la persona capaz de construir ese imperio. Y a raíz de ahí, entonces paso a paso vas ladrillo a ladrillo construyendo eso que tú quieres construir, ¿no? Entonces la fe en este punto es muy importante. Como digo, de momento llevamos estos puntos, el de la mente y el autoengaño y el de la fe. Es algo muy importante. Y luego, punto número 3, sucede una cosa, y es que al empezar de cero, lo que sucede muchas veces es que tenemos una inyección de información muy grande. Estamos acostumbrados a recibir la misma información todos los días de la misma gente, mismas rutinas, mismos hábitos, mismos resultados, etc. Y cuando tú empiezas de cero, de repente empiezas a recibir un montón de información nueva, como digo, como si fuese una inyección de información con la que tienes que llevar cuidado porque puede llegar al punto de saturarte. Entonces, cuando empieces de cero, mi consejo es que intentes hacerte el camino lo más sencillo posible. Elimina distracciones y elimina las cosas que son innecesarias y céntrate en lo importante, céntrate en esos puntos que son las piedras angulares, lo más importante y lo que mayor retorno te va a dar. Porque si intentas abarcarlo todo de golpe cuando empiezas de cero, hacer un 0 a 100 de golpe, lo que sucede es que muchas veces te saturas y cuando te saturas es como si tuvieras un chicle, lo estiraras y llegara a un punto en el que se rompe y cuando el chicle se rompe lo que sucede es que tienes que entrar en una especie de etapa de recuperación en la que no puedes progresar porque has quebrado, te has quemado. Entonces tienes que ser capaz y aprender a dosificar la información que recibes, aprender a priorizar y a centrarte en los básicos y poco a poco ya ir construyendo. Pero el problema es que muchas veces cuando empezamos de cero queremos hacerlo todo de golpe, ¿no? Por ejemplo, a la hora de empezar una marca personal. Es que quiero una marca personal, vale, voy a comprarme el mejor equipo, la mejor cámara, micrófono, trípode, no sé qué. Y además voy a contratar a alguien para que me edite los vídeos. Y además voy a hacer una agencia que me grabe. Y además, a ver, voy a hacer vídeos cortos para Instagram, vídeos largos para YouTube, no sé qué para TikTok, voy a hacer directos en Twitch y te quieres meter en tantas cosas de golpe que te saturas. Y lo mejor es que al empezar de cero, como digo, empieces con un producto mínimo viable, empieces con lo mínimo, con lo mínimo me refiero a que tú tienes que ser capaz de dar lo máximo en los mínimos, en los básicos. No hace falta que te metas, si estás creando una marca personal, en 50 plataformas de golpe. Haz una plataforma, un formato, un tipo de contenido para una audiencia. Céntrate en uno. Y ya luego, con el tiempo, conforme vayas ganando expertise, rodaje y la bola de nieve se haga más grande, entonces si quieres vas experimentando. Vas probando más plataformas, vas probando más formatos, vas probando lo que tú quieras, pero empieza centrándote en una cosa, ¿vale? Y quiero que tengas clara esta frase, y es que un avión gasta el 80% de su gasolina en el despegue. Y esa es la realidad. Lo más difícil de todo es empezar, y empezar a construir la bola de nieve. Cuando ya tienes una base de bola de nieve construida, luego es más fácil rodarla, pero lo más complicado siempre es los inicios. Entonces, si los inicios siempre son lo más complicado, entonces, por favor, no te lo autocompliques tú más, porque al final lo que estás haciendo es enfrentarte contra ti mismo en una batalla que no vas a ser capaz de ganar. Entonces, ten en cuenta que ahora es cuando necesitas toda tu atención, todo tu foco, toda tu energía hacia una cosa. Céntrate en los básicos y no intentes irte demasiado por las ramas para no quemarte. Tienes que
ser capaz de eso, ¿vale? Todos estos consejos os los estoy dando para intentar facilitaros un poco esa etapa de empezar de cero, porque al final sé que si estás viendo este vídeo, eres una persona que quiere lograr cosas grandes en la vida, al igual que yo, si no, no habríamos conectado y no estarías viendo este vídeo, no habrías conectado conmigo, no habrías llegado hasta este punto de este vídeo, que seguro que ya llevamos un minuto avanzado, no sé en qué minuto estaremos del vídeo, pero quiero hacer que esta etapa sea lo más amena para ti posible y que conforme ya vayas cogiendo rodaje, entonces ya vayas experimentando, ya vayas agregando cosas y mejorando. Pero como digo, primero céntrate en los básicos, es una etapa dura, yo sé que eres capaz de salir de ella airoso y con mucho éxito, pero para eso tienes que hacer las cosas bien y no cometas todos los errores que yo he cometido, porque yo me he sobrecomplicado mucho las cosas cuando me doy cuenta que a veces podría haber conseguido el mismo resultado haciendo las cosas simples y centrándome en los básicos, centrándome en las cosas importantes. Así que, como digo, no quiero hacer este vídeo más largo, no quiero tampoco soltar un podcast de 1 hora, quiero que te quedes con estos conceptos y que los puedas interiorizar bien. Si tienes alguna duda, si quieres contarme tu situación por Instagram, me envías un mensaje, etcétera. Como digo, en Instagram estoy bastante activo, subo historias un poco documentando mi día a día, así que me puedes seguir en Instagram. Este vídeo, como digo, si tienes alguna duda puedes ponérmela en los comentarios, puedes darle like, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.